Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación para tener la oportunidad de platicarles lo que es la hipoteca verde. Ahí está, ok, perdón. El instituto, como todos ustedes saben, el Infonavit, es la primera institución financiera en México que provee más del 60% de todos los créditos hipotecarios en este país y más de 6 millones de créditos se han dado desde su fundación en 1972. Eso quiere decir que casi un cuarto de la población en México vive en una vivienda financiada por el instituto. La responsabilidad social que tenemos con esta impactante producción de financiamiento para vivienda en la constitución de ciudades es muy importante. Por eso el instituto considera que debemos de trabajar con sustentabilidad, que debemos de trabajar con una nueva forma de producción y de consumo, orientar a nuestros acreditados, orientar a una industria, orientar políticas públicas para que sean sustentables, para hacer unas ciudades responsables social, ambiental y económicamente. Es así como surge el programa de hipoteca verde. Este programa de hipoteca verde lo que hace es reconocer que el incorporar la sustentabilidad en las viviendas es económicamente viable. ¿Y por qué? Porque cuando incorporas una ecotecnología, tú estás incorporando productos que te van a generar ahorros en tu consumo de gas, energía eléctrica y agua, y por lo tanto te están generando un ahorro en tu gasto familiar. ¿Qué significa este ahorro? Que te están dando la posibilidad de tener una mayor capacidad de pago. Al darte una mayor capacidad de pago, tú estás pudiendo ser partícipe para que se te dé un monto adicional de crédito. Con esto estamos haciendo un círculo virtuoso. Estamos tratando al trabajador con una mayor capacidad de pago gracias a estas ecotecnologías, reconociendo el ahorro a priori para que puedan incorporar ecotecnologías que van a ser respetuosas del medio ambiente. ¿Qué hemos hecho durante estos 2 años principalmente? Porque empezó el programa en el 2007, 2008 con pilotos. En esa época se dieron 1,600 viviendas aproximadamente con hipoteca verde y la expansión se dio realmente en el 2009. En el 2009 que se sumó el gobierno federal, fue una importante ayuda para que se generara una expansión de la hipoteca verde, cuando el señor presidente reconoce a la hipoteca verde como un programa importante dentro de la sustentabilidad y dice, bueno, nosotros como gobierno federal estamos dando subsidios al agua, a la luz y al gas para el consumo. Y a Infonavit está dando una hipoteca verde para incorporar ecotecnologías que nos ahorren en agua, luz y gas. Yo estoy dando entonces, estoy incentivando el consumo y Infonavit está dando para optimizar el uso de estos recursos. De ahora en adelante, todas las viviendas que lleven un subsidio federal del programa de Esta es tu casa deben de llevar hipoteca verde. Con esto estamos incentivando consumos productivos, consumos eficientes y no incentivando el consumo. A partir de esa fecha nosotros hemos dado ya al 30 de julio 482,292 viviendas, 992 viviendas, de las cuales el ahorro que hemos tenido mensual por la incorporación de estas ecotecnologías en los trabajadores, en su gasto familiar es de 229 pesos. La mitigación de CO2 es 0.78%, de 0.78 toneladas de CO2 al año por vivienda y el periodo de retorno de inversión de estas ecotecnologías de 4.1 años. Cabe mencionar que estos ahorros, tanto en gasto familiar como en emisiones, son de viviendas de los trabajadores de más bajos ingresos. Así iniciamos la hipoteca verde, con los trabajadores de más bajos ingresos, de 1 a 4 veces salarios mínimos. Trabajadores que tienen pocos consumo en electricidad, poco consumo en su gasto de gas, ¿no? Son trabajadores que ya de por sí ahorran porque no tienen forma
de gastar más en estos recursos, ¿no? El grado de satisfacción de las personas que han tenido la hipoteca verde es del 95% entre bueno y muy bueno. Tenemos un 5% regular y esto se debió a que teníamos áreas de oportunidad en la instalación de los calentadores solares. Cuando incorporamos el calentador solar, había personas, bueno, no teníamos una mano de obra especializada. Es fácil instalar un calentador solar, pero sí tiene ciertas áreas de importancia como es la orientación. Entonces se instalaban calentadores solares con distintas orientaciones, abajo del tinaco donde le daba la sombra o abajo de un árbol, ¿no? Esto, bueno, pues generó ciertos ineficiencia en el propio calentador y esto se fue solucionando con manuales de instalación y capacitación a estas personas. En Hipoteca Verde hemos ido en la mejora continua. El primer año, 2009, fue una evaluación y mediciones de ahorro, ver si efectivamente se estaban instalando estas ecotecnologías como deberían instalarse, si la gente las quería y si no estaban vendiendo el calentador solar, porque también eso fue una de las especulaciones cuando empezamos con el programa de Hipoteca Verde, iba para gente de bajos ingresos y decían, bueno, es que nos van a vender el calentador solar. No, bueno, se vio y no lo vendían, al contrario, estaban encantados con las ecotecnologías, dejaron de usar el calentador de gas porque el calentador solar les cubría sus requerimientos de agua caliente. En el segundo año, 2010, lo que hicimos ya fue una evaluación de otro tipo de aspectos, no nada más fuimos a evaluar las ecotecnologías, sino que ya estábamos midiendo materiales, colores de las viviendas, cómo impactaban los colores en las viviendas, qué tipo de materiales de construcción se tenían y consumos en otras viviendas. ¿Por qué? Porque teníamos que orientarlo también a una vivienda usada. La Hipoteca Verde inició con vivienda nueva porque era más fácil incorporar las ecotecnologías desde la construcción de la vivienda. Sin embargo, lo que queríamos era extenderlo, estos beneficios que ya estaban probados, a todos los trabajadores del Infonavit que adquirieran una vivienda. Y tenemos viviendas que compran los trabajadores nuevas o usadas. Y también, por lo tanto, instalamos un laboratorio, entre comillas, pruebas de campo. A veces llegan proveedores con ecotecnologías nuevas. No es fácil la implementación en una vivienda usada. Un aislante térmico, por ejemplo, no es muy fácil de instalar en una vivienda usada. Sí lo tenemos instalados en vivienda nueva, pero ¿qué vamos a poner en una vivienda usada? Entonces, lo que hicimos fue en viviendas usadas con trabajadores que están acreditados, le pedimos a los proveedores que vayan y prueben las ecotecnologías para ver si es fácil de instalar, para comprobar contra los recibos cuántos ahorros tienen y para ver la satisfacción de los acreditados. Esto, amén de lo que todos tenemos que hacer con los laboratorios y con los organismos certificadores que evalúan la eficiencia y la calidad de estos organismos, de estos equipos. El siguiente año, que es en 2011, fue extender la Hipoteca Verde a todos los acreditados y con un periodo de innovación. La Hipoteca Verde, pasamos de tener paquetes establecidos por zonas bioclimáticas a una Hipoteca Verde flexible. ¿Por qué lo hicimos? Porque hay paquetes establecidos en donde nosotros estábamos teniendo calentadores de gas en zonas cálidas cuando el trabajador no necesitaba, porque el tinaco y el clima cálido, el tinaco ya con eso tenían agua caliente o la gente no acostumbra a bañarse de agua caliente y estábamos financiando un equipo que él no iba a utilizar, no los conectaban. O el mismo calentador solar debería de venir con un calentador de gas como respaldo para asegurar el agua caliente y el calentador de gas se quedaba sin respaldo. Dimos flexibilidad en la selección. Sabíamos cuánto ahorraba cada una de estas ecotecnologías ya, porque hicimos mediciones, sabíamos cuánto tenían por segmento, por zona bioclimática, y consideramos que era importante ya dejar la libertad de elección a cada uno de estos trabajadores. Dimos, además, montos diferenciados dependiendo de la capacidad de pago de cada uno de estos trabajadores y los dividimos en 3 segmentos.